Bienvenida, ¿cómo estás? Pues estoy nerviosa, algo a lo que no estoy yo tan acostumbrada. Bueno, nos contaba el maquillaje, confiesa, Mariajo, como te decimos los compis, que hoy no sabías qué ponerte. Pero absolutamente, he dicho, sí, parece que voy por primera vez a la tele. Pero Y casi que has optado por lo más sencillo. es que vengo una camisa blanca y un pantalón vaquero. Sí, sí, Bueno, sí. El oficio del carnicero, el que tú has vivido, en el que has crecido y con el que has convivido toda tu vida. Así es lo que soy, ¿no? Además, y algo que nunca creí que haría, que era contarlo en un libro. Como lo has leído lo sabes, ¿no? Porque yo voy explicando de cuando se me ocurría de repente escribir algo sobre ese mundo, me lo quitaba rápidamente de la cabeza, pero no he podido. No he podido pues por los recuerdos, porque tengo una pena, que así lo he puesto, de ese mundo que hemos dejado desaparecer. Cuando mis padres cerraron la carnicería, yo me acuerdo que dije, mira, ya está, ya no vas a heredar una carnicería. Yo que cuando era pequeña y me preguntaban qué quieres ser de mayor, no decía lo que quería ser. Además eres hija única, o sea, que tú veías la carnicería encima de ti, sí o sí. Claro, claro, es decir, para poner un poco a los espectadores, yo soy hija, nieta y bisnieta de carniceros, con lo cual me tocaba, ¿no? De alguna manera. Entonces me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo lo que no quiero es ser carnicera. Y sin embargo, ese día que cerraron la carnicería, yo dije, ay, esto... ¿Te dio pena cuando cerraron la carnicería? Me dio pena porque... Oye, estarán viéndonos, ¿verdad? Seguro. Ahora mismo, Les mando un beso. A Agatha y Antón, un beso grande, les mandamos desde aquí. Además es que, fíjense si María José Fuente Álamo lleva grabado su pueblo ahí a sangre, que ella, el apellido que tiene, evidentemente no es Fuente Álamo. Se puso el apellido de su pueblo para pasearlo como buena profesional y contadora de historias y una gran escritora y una gran periodista por todo nuestro país. Muchas gracias. ¿Qué ha supuesto ser de Fuente Álamo, nacer en un pueblo pequeño, hija de carniceros, para ti en tu vida? Yo creo que ser de pueblo es un regalo. Estoy de acuerdo contigo. Tú lo eres, ¿no? La gente que no tiene pueblo te dice, ay, no tengo pueblo, y lo dice como con un vacío. Parece que están huérfanos de algo. Sí, porque tú tienes un sitio al que perteneces siempre, en el que estás siempre enraizado. Una familia mayor. Mira, y voy a decir una cosa que siempre dice la alcaldesa de Fuente Álamo, José, y ella dice, en los pueblos a veces, o sea, en el pueblo hay muchísimas cosas buenas, lo que pasa es que a veces, mira, y tiro contra los periodistas, parece que solo conocemos las malas, pero esa gran familia que es un pueblo, yo eso lo llevo en mi corazón y espero que, bueno... Aquí hablas mucho de tu pueblo, de las conversaciones de tu madre, que era la que despachaba en la carnicería, de cómo tú huías de la sangre, de ese olor a sangre. Has traído un mandil, que lo van a reconocer además los espectadores, ese mandil que llevaban nuestros carniceros. Yo ahora mismo parece que cierro los ojos y ya estoy viendo a los carniceros de mi pueblo, a los Rejas, que son una familia que eran, pues eso, una saga de carniceros de toda la vida. Y me estoy viendo yo en ese mostrador pequeñica, intentando subir para ver las pechugas de pollo que me decía mi madre, allí te las van a dar secas. Mira, es que cuentas mucho de lo que era y esa pena de lo que se ha perdido. La carnicería como espacio de encuentro, al que se iba con tiempo, en el que se conversaba, ¿no? Yo digo que era un poco centro de la mujer también, porque pues había ahí esas tertulias. Y luego das una clave en la que yo también incido mucho, el saber comprar. Yo creo que hoy hemos perdido mucho ese saber comprar porque pues llegas, coges la carne y lo hemos hecho todos. Yo, hija, nieta y bisnieta de carnicero, la primera, ir y comprarte el filete ahí envasado en un plástico en cualquier lineal de un supermercado. Creo que antes sabían comprar mejor. Totalmente, y en ese papel de sabían estraza, elegir. donde nos envolvían la carne recién cortada, esa carne que olía a carne, que yo ese olor, como tú cuentas en el libro, creo que lo tenemos todos en el recuerdo. Unas carnicerías distintas. María José Fuente Álamo lo describe muy bien, además en tu casa hacíais todo el proceso, ¿verdad? Tu padre también criaba a los animales, pues teníais hasta un pequeño matadero, o sea, es todo el proceso. ¿Tú has vivido y te has supuesto un trauma? Porque ahora parece que alejamos a los niños de tantas cosas. No, que no vea, que no vamos a llevar a un niño a una matanza. Yo he visto las matanzas desde pequeña y no tengo ningún trauma, señores, ¿eh? No, y me encantan los animales también, y como chorizos. Y de hecho creo que es como muy animalista. Mira, cuando yo era pequeña, que es verdad que la sangre me daba como, ay, la sangre, no la quería. Y sin embargo yo no he visto querer a nadie más que a los animales, que a mi padre.
y que a sus amigos ganaderos, porque no es que fueran compañeros de trabajo, eran sus amigos. Y siempre he pensado, para ser carnicero tienes que querer mucho, mucho a los animales. Lo dices tú también, eso, que tú, Antón, es una de las personas que conoces que más quiere a los animales. Pero vamos, lo puedo decir, claro, si estás influenciada, puesto que es tu padre, sí, pero que soy periodista es objetivar, ¿no? O sea, yo no he visto más cariño que hay. Y creo que además algunas tendencias nos han llevado a esa desanimalización. Estamos absolutamente alejados de cuál era el trato al animal, el cuidado al animal, que se lo daba el carnicero el primero. Por cariño y porque era su sustento, sí, pero ahí estaba. Pero he visto yo muchas más escenas en niños, en gente joven, no en niños, pero sí adolescentes, imágenes que nos han llegado, y tú lo sabes como periodista, de maltrato animal que no ocurrían en nuestra época. O sea, y nosotros en tu carnicería veías a tu madre, que también lo describes, que a mí me encanta, cuando prepara el conejo, ¿verdad? Ese sonido desgarrador de quitar la piel al conejo, que lo estamos escuchando todos ahora mismo, ¿verdad? Lo tienen ustedes en sus imágenes colgado. Yo recuerdo ver a mi abuela que lo colgaba en los araos, en el corral, como eran agricultores, pues en cualquier lugar, y ahí preparaba el conejo. Y tú lo veías desde lejos, desde una esquina. O desde cerca. O desde cerca. En las matanzas. Las matanzas que se han perdido. Y luego, o sea, hemos perdido todo eso, hemos perdido esa cercanía con el animal y luego hemos perdido ese saber comer y ese buen comer. Mi carnicería era, como tú bien dices, 1 kilómetro cero, ¿vale? Así en términos modernos. Mi padre había engordado a los animales, los había cuidado, los había mirado a los ojos, y entonces mi padre y mi madre le podían contar a sus clientas y a sus clientes: este animal ha comido esto, la última semana ha estado tal, lo matamos antes de ayer. Eso hoy solo sucede en los restaurantes de postín. Que lo dices tú también en el libro, porque antes, cuando íbamos a los restaurantes, que veíamos pues esos acuarios de langostas, de bogavantes, y yo el otro día, como lo he leído esta Navidad, es el libro, que estuve de viaje por Andalucía y me fijaba en las vitrinas que tú describes, ahora se exhibe la carne. Ahora se exhibe la carne, es decir, y ahí yo hago mi unión con mi infancia, que Total. Yo me quería escapar de ese sitio de los barreños de sangre, y fijaos, estaba viviendo en un escenario de lujo absoluto, y nos ha llevado a una situación que son, yo hago muchas preguntas en el libro, ¿no? Si no sabes lo que comes, a lo mejor, o sea, si no sabes de dónde viene lo que comes, a lo mejor no sabes lo que comes. Y la carne, con el precio que tiene hoy, se está convirtiendo en un producto muy de lujo, en un dime qué carne comes y te diré cuánto ganas. Y elegirla, además, casi, imagínense ustedes, cuando van a un restaurante de lujo, estamos hablando, elegir una de esas piezas, no todo el mundo puede permitírselo. No, porque es que ahora que estamos cerrando... Así de subasta, es como me la llevo yo. Hemos cerrado, sí, es como el marisco en los 80 casi. Total. Hemos cerrado las carnicerías antiguas, se ha destruido una parte de lo que era ese tejido, pues por normativas, porque a ver quién gana hoy y se mantiene bien con una granja extensiva pequeñita como todas las... No se puede. Y la carne se ha convertido en un producto de adquisición complicada, en la que, bueno, pues tienes que... O sea, de hecho, nosotras que hablamos mucho de lo que sube el IPC, de cuánto sube la cesta de la compra, se habla mucho de esas familias que no pueden permitirse comer carne las veces que se necesitaría a la semana, porque no da. Y eso antes no éramos conscientes, pero pues oye, que se tenía cuidado, claro que sí, se mataba casi todos los días. Es verdad que se mataba el cordero en ocasiones especiales, pero se comía y se aprovechaba todo. Cordero y cerdo se aprovechaba todo. Pero se aprovechaba todo mucho más. ¿Vendís ternera vosotros en vuestra carnicería? Porque yo, por ejemplo, soy de la generación que casi conocí la ternera. De mayor. Cuando llegué casi a Madrid. Como yo, claro. No, evidentemente sí que sabía lo que era un filete de ternera, pero no comíamos ternera en San Clemente. En las carnicerías no se vendía ternera. Y prácticamente en toda España la fiebre de la carne roja ha llegado más de Estados Unidos. Totalmente. Las vacas aquí eran más lecheras y nosotros, ¿qué se comía? Es decir, en fiestas se comía cordero y se comía mucho conejo, que se ha perdido. Exacto, se comía el cerdo, muy buena, de las mejores. Se comía el pollo, que los tenían en los corrales. Hemos cambiado la forma de comer, muy influenciados por las modas, pero muy influenciados por las modas, por lo que nos dice Instagram ahora. Y luego, bueno, pues porque la industria también pues, se mueve y nos determina lo que podemos elegir. Y María José, decimos lo que comíamos, cómo nos hemos criado, a ti te ha marcado totalmente
esa vida en la carnicería de la que tú huías y que lo cuentas muy bien en el libro, pero que te ha hecho reconciliarte con esa vida este libro. Sí, ¿Es absolutamente. una catarsis para ti? Lo ha sido, lo ha sido. Yo cuento ahí como yo quería salir de la carnicería, como no quería ser carnicera, pues yo estudiaba y sacaba buenas notas, ¿vale? Pero luego cuando me encontraba a los profesores por ahí, años después, no me preguntaban, ay, no me recordaban como buena estudiante, recordaban siempre las morcillas de mi madre. Me sigue pasando que me encuentro con profesoras que me dicen, dile a tu Mira, madre me que nos pregunta- Me acordamos. pregunta el director, analizando la portada, que a mí me parece buenísima, ¿sabrías describir para qué sirve cada cuchillo? Pero sí que sabes, los has visto utilizar a tu padre todos. Bueno, y los tengo. Y los tienes. Los tengo. Tengo a mi madre haciendo la recopilación para hacer la foto. El más difícil, que es la chita grande. Difíciles de manejar, ¿eh? Bueno, difícil. Sonidos, de manejar. decías olores, los sonidos de la carnicería. El pa, El- pa contra el tronco cuando partía la ese, Ese. ¿verdad? El afe. El de también partir esas chuletillas de cordero a mano, porque decía, pártemelas a mano, no las quiero con Fíjate, máquina. qué bueno eso, el a mano a máquina, ¿no? A ver dónde preguntas tú eso A hoy. ver dónde preguntas tú eso hoy. Sí. Se han perdido tantas cosas, hablamos del oficio del carnicero como de tantos otros oficios. Hoy toca hablar de los carniceros de esta región y los ha puesto en su lugar el libro de María José Fuente Álamo. Al mismo tiempo, este libro está muy documentado. Hablar de la sangre, me encanta también el capítulo que dedicas a la sangre que tú la veías, bueno, que formaba parte de tu vida, esa sangre cuajada, esa sangre líquida, esa sangre que ya se utilizaba para las morcillas, que otros grandes del cine han utilizado en sus películas y que tú haces esa comparativa. Sí, esa... Tan inteligente. Sí, porque, bueno, Tarantino, si la han visto en su saga de Kill Bill, utilizó, lo digo de memoria, 1.600, 1.700 litros de sangre falsa. Y él siempre ha reconocido que, bueno, que le encanta la sangre. Yo decía, a este lo había mandado yo a mi casa. A este lo había mandado yo ahí a ¿Llegaste levantarse. a coger asco a la sangre? Bueno, asco no, pero yo siempre que he podido, y bien lo saben en mi casa, todo lo que yo podía mirar de lejos, pero asco no, porque de hecho, con la reflexión que yo he hecho escribiendo el libro, Cuando te chupas la herida, digo, bueno, que también lo dices. claro, porque todos hemos, fíjate que incluso oyendo la sangre, todos sabemos cómo sabe la sangre cruda. Yo recopilando memorias y tal, digo, mira, si tenía como todas las papeletas yo para ser vegetariana, pero así imposible. ¿Y cómo han recibido tus padres, cuándo les cuentas a tus padres que vas a escribir el libro La hija del carnicero? Pues ya hace tiempo, porque ha sido un proceso largo, con tranquilidad, no había prisa, no era una historia que me fuera a quitar nadie, ¿no? Por ejemplo. Y yo recuerdo mucho las palabras de mi padre que me dijo, cuando le dije, voy a escribir este libro, y me dijo, pues hazlo bien. Y dije, ¿no? O sea, desde Ya lo han leído, imagino. ya lo han leído, bueno, lo han leído, lo repasamos, lo ¿Qué te han dicho después de leerlo? corregimos cosas. Mi madre me corrigió alguna cosa. Más crítica a tu madre, imagino. No, no, les ha encantado. Siempre es más Pero cuando hablas de... Claro, porque yo no sé tanto cómo se utiliza un cuchillo o los ingredientes Hablando de tu madre, de los hay embutidos. una foto preciosa en la que yo... Aquí está con un corderete. Ahí es un cabritito. sí, Una canal. y ahí se ve cómo estaba la casa dentro. Exactamente, a la Cómo casa, los es. platos. ¿Verdad? Ahora dices que tenéis, donde estaba la carnicería, un precioso salón, ¿verdad? Y ahí sí, y ahí... ¿Sigue oliendo a carne en tu casa? Entiéndeme. No. ¿Tú percibes esa sensación? Porque los olores se impregnan aunque no se sientan. Fijaos, a ver, algunas zonas quizás sí, pero sobre todo lo que yo más echo de menos de la carnicería era el jaleo. bullicio de la gente. El de tú te despertas por la mañana y la carnicería más, pues en los pueblos tienes la tienda, pues la has abierto casi al levantarte. Entonces yo siempre me levantaba y siempre había alguien en la carnicería que era en mi casa. Yo sinceramente creo que mi vocación de periodista nació en los mercados. Cuando mi madre me mandaba a comprar, Del jaleo. y yo iba de un lado para otro escuchando historias de uy, me encantaba. Y me decían, Juli, ¿te toca? Y yo, no, me tocaba, pero yo quería seguir allí de vacinaca para enterarme de la siguiente historia. Ahí yo creo que nació mi vocación, Pues, sinceramente. Pues no Gracias. Sí. A mí me encantaba también sentarme en la carnicería Escuchar las historias. y escuchar, y además la gente que venía de fuera, era un punto de encuentro. Además, Fuente Álamo ha sido siempre un pueblo muy de paso, pero venían los viajantes que les llamábamos y contaban historias de otros sitios, pero bueno, y te contaban las historias de las mujeres. Entonces, esa parte absolutamente viva de comunidad,
que además la carne viene de ahí también, que pues de cuando se cazaba y se compartía la carne, la fiesta, la alegría, el hacer vida social alrededor de la carne, eso es para mí mi carnicería. Pues me quedo con la palabra que has dicho, viajantes, porque somos viajantes, ustedes van a viajar con este libro a su infancia, a tantos recuerdos que de verdad que les va a apasionar leer la obra de María José Fuentealamo. No lo digo porque quiera hacer la pelota, también soy objetiva, como dice ella. Gracias, Un placer. compañera y amiga. Un número del 1 al 31. El 16. El número 16, pues Florencia de Toledo, vas a disfrutar muchísimo de este libro. Enhorabuena, te lo va a firmar María José Fuentealamo. Gracias. Un placer. Un beso grande. Nos vamos a